El cursor parpadeaba en la última línea del protocolo de puerta de enlace. Acababa de abrir la ventana segura para transmitir la última capa de confirmación biométrica para un contrato de defensa de $100 millones. Un acuerdo que me había llevado 9 meses, 4 viajes internacionales y 3 noches sin dormir para asegurar. Era un día crucial. Todo estaba listo para finalizarlo. Este trato significaba mucho, no solo por la magnitud de la cifra, sino también por lo que representaba en mi carrera. Había trabajado incansablemente para llegar hasta este punto, perfeccionando cada detalle, cuidando cada relación, cada palabra. El esfuerzo era grande, pero sabía que este era el tipo de oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Estaba en mi oficina, el sistema en mi pantalla, esperando a completar la última verificación de voz. Fue entonces cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Gregory Carrington, el CEO de la empresa, entró sin siquiera golpear. No venía solo. Detrás de él, una mujer joven con un traje azul claro, apretando una tableta como si fuera un trofeo. Su rostro reflejaba una expresión de confianza que en ese momento me pareció completamente fuera de lugar. «Olivia», dijo Gregory con una voz demasiado casual, «esto no tomará mucho tiempo». Me enderecé en mi silla, sintiendo una extraña incomodidad. «¿Qué pasa?», pregunté, no sabiendo que esa sería la última conversación de mi carrera en la empresa. Gregory sonrió de manera extraña. «Estamos iniciando una transición de liderazgo con efecto inmediato». Mis ojos parpadearon, confundida. «¿Inmediata?», repetí. «Hoy me retiro a las 5. Solo tengo que... Ya has hecho más que suficiente», me interrumpió señalando hacia la mujer detrás de él. «Ella es Chloe. Ella se encargará de todo de ahora en adelante». Mi sobrina. El impacto de sus palabras me dejó atónita. Estaba siendo reemplazada en este preciso momento, sin previo aviso, por alguien que no conocía el trato ni el peso de las decisiones que habíamos tomado. Chloe, una niña que ni siquiera tenía la edad suficiente para alquilar un coche, se iba a hacer cargo del trabajo que yo había construido durante años. El sistema seguía abierto en mi pantalla. El cursor seguía parpadeando en espera de mi última verificación. Mientras Chloe extendía su mano para saludarme como si fuéramos viejas amigas, sentí una mezcla de frustración y resignación. Había dedicado mi vida a este trabajo, y ahora todo se desmoronaba frente a mis ojos. Mi mente seguía trabajando a 1000 por hora, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Chloe, una desconocida para mí, se iba a hacer cargo de todo lo que había construido. No había ni siquiera un atisbo de agradecimiento en la sala, solo una fría transacción de poder. Gregory me miraba, esperando una reacción, pero todo lo que podía pensar era en los años que había invertido, en los sacrificios, en todo lo que había puesto en la mesa para que ahora, sin previo aviso, me reemplazaran como si fuera prescindible. «Entonces, Chloe, ¿verdad?», dije con una calma que no sentía. Tomé su mano, un apretón firme pero vacío. «Espero que sepas lo que estás haciendo». Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo, pero su sonrisa no vaciló ni un segundo. En ese momento, supe que no tenía ni idea de lo que le esperaba. La mirada que me dirigió fue un poco forzada, como si estuviera tratando de mantener una fachada de control. En su mente, ella acababa de ser lanzada al estrellato. Mientras ella daba su discurso de bienvenida, yo solo podía pensar en el sistema, el protocolo, el contrato de defensa que había estado a punto de firmar. El cursor seguía allí, esperando mi confirmación. Estaba a punto de cerrar todo, dar la última capa de seguridad y asegurar que el trato se sellara, pero todo se había vuelto irrelevante. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo. Gregory había dado por concluida su parte del proceso, pero yo sabía que había mucho más en juego. No se trataba solo de un contrato. Era mi carrera, mi reputación, la culminación de años de trabajo, y todo eso acababa de ser entregado sin ningún reconocimiento, ni siquiera un apretón de mano sincero. Me levanté, tomando mi abrigo sin prisa, mirando una última vez la pantalla. La ventana segura seguía abierta. Sabía que nadie más podía autorizar lo que quedaba por hacer,
pero tampoco estaba dispuesta a quedarme. No podía. Ya no importaba. Ellos se creían los dueños de todo, pero yo todavía tenía control sobre algo mucho más importante que cualquier puesto: el sistema. Mi mente estaba en blanco mientras salía de la oficina. El pasillo que conocía tan bien ahora parecía ajeno, distante, como si de repente todo estuviera fuera de mi alcance. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, pero no había sonido en mi cabeza, solo el eco de las palabras de Gregory. Ella se encargará de todo. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Los años de trabajo, de sacrificios personales, de decisiones difíciles, y ahora todo se desvanecía en un segundo. ¿Cómo podía alguien tan joven, tan inexperta, reemplazarme tan fácilmente? Chloe no sabía nada del contrato, no entendía la historia detrás de cada número, ni el esfuerzo que había costado cerrar ese trato, pero aún así, se la presentaba como la nueva directora, como si fuera capaz de tomar todo lo que había hecho y convertirlo en suyo. Mi respiración se aceleraba mientras caminaba hacia mi escritorio. Cada paso me alejaba más de todo lo que había construido. Al llegar, vi el cuadro que había dejado sobre la mesa, una caja de cartón vacía esperando que la llenara con los pocos recuerdos que decidí llevarme. No había cartas de agradecimiento, ni una despedida digna, solo una sensación amarga que se instalaba en mi pecho. El lugar que había sido mi zona de confort durante tanto tiempo ya no me pertenecía. Me acerqué al cajón donde guardaba los recuerdos más personales. La foto de mi primer equipo ejecutivo, la libreta de cuero con notas de clientes que ya no existían. Al fondo, algo brilló. Era mi placa, la que llevaba mi nombre: Olivia Mayer, directora senior de contratos estratégicos. Me quedé mirándola un momento antes de dejarla caer de nuevo en el cajón. La placa de Chloe ya estaba en su lugar. Su nombre, brillante y vacío de historia, ahora ocupaba el espacio donde antes había estado el mío. Chloe Carrington, directora. Nuevos proyectos. ¿Acaso pensaban que todo lo que había hecho era solo un pequeño proyecto? Una burla más a mi legado. El teléfono de mi escritorio sonó, y por un instante, dudé si debía contestar. Pero lo hice. Era la oficina de seguridad. Me dijeron que mis pertenencias estaban listas para ser enviadas a mi casa. Todo estaba cerrado. Ya no importaba lo que yo pensara o lo que hubiera hecho. La caja estaba frente a mí, lista para ser sellada. Mis pertenencias ya no eran mías. Solo eran objetos que alguien más tendría que clasificar, poner en otro escritorio, olvidarlos eventualmente. Los recuerdos, las decisiones, todo lo que había dado por esta empresa, ahora se reducía a una simple tarea administrativa. No hubo un adiós, ni un gracias por todo, ni siquiera un pequeño gesto de reconocimiento. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era el gerente de oficina. Me avisó que todo estaba listo para mi partida. Las palabras residencia y pertenencias sonaron vacías, como si se tratara de una formalidad que no me correspondía. Seguro, respondí, sin saber qué más decir. El lugar que había llamado mi oficina durante años ahora era una simple estación de paso, un sitio que pronto dejaría de existir para mí. Miré la placa que había sido retirada de la pared. Mi nombre, mi título, mi identidad dentro de la empresa, todo había sido sustituido por una nueva etiqueta: Chloe Carrington, directora de nuevos proyectos. No solo me habían reemplazado, me habían borrado. En su lugar, estaba alguien que no conocía el trabajo que había realizado ni la historia que había llevado a este punto. Me resultaba incomprensible cómo podían hacerme esto, cómo podían seguir adelante tan fácilmente, sin ni siquiera una mirada atrás. La oficina se sentía diferente ahora, más vacía, como si se hubiera apagado una luz que yo misma había encendido durante años. No había caras conocidas, solo nuevos empleados que no sabían lo que había pasado, ni el peso de las decisiones que había tomado. No me miraban, nadie me ofreció un último adiós, ni siquiera un buena suerte en mi futuro. Tomé la caja con mis manos, pesada por el significado que llevaba consigo. Salí de la oficina, sintiendo el frío de los pasillos más allá de las paredes de cristal que alguna vez habían representado mi reino. Me pregunté por un momento si había sido una mala decisión. ¿Debería haber luchado por quedarme?
¿Pedir una explicación? Pero ya era tarde. Nada de lo que hiciera podría cambiar lo que ya estaba hecho. A medida que cruzaba la puerta, me di cuenta de algo. La despedida ya había ocurrido. Y yo no había sido invitada. A medida que salía de la oficina, el zumbido del aire acondicionado parecía más fuerte que nunca. Las luces frías y blancas del pasillo parpadeaban, pero mi mente estaba fija en otro lugar, en el sistema. Nadie en Carrington sabía lo que acababa de suceder. Nadie entendía la magnitud de lo que acababa de quedar fuera de su alcance. Lo que había construido no era solo un protocolo. Era mi última garantía. Mi legado en la empresa. Había diseñado cada capa del sistema de seguridad del contrato con una precisión obsesiva. Un escudo invisible que solo yo podía activar. En aquel momento, mientras caminaba por los pasillos, sabía que era imposible que alguien más lo entendiera. Nadie, ni Gregory, ni Chloe, ni siquiera el equipo de TI, podían alterar lo que había instalado. Había sido una protección contra la incompetencia que sabía que podría llegar. Había anticipado cada posible brecha, cada intento de sabotaje. En un mundo donde la información es poder, yo me aseguré de que la última capa de autenticación fuera un desafío insuperable para cualquiera que no fuera yo. Un sistema biométrico que requería voz, terminal y ubicación, todos conectados de tal manera que nadie más podía acceder al código sin mi consentimiento. Lo había hecho después de una violación interna de seguridad meses antes. Una brecha que había pasado desapercibida, pero que para mí fue una señal clara de lo que podría pasar. Gregory la había minimizado. Solo un recordatorio de que debemos reforzar los protocolos, dijo como si fuera algo menor. Pero yo sabía que no lo era. Sabía que el verdadero peligro venía de dentro. Así que, con la aprobación de la CTO, había implementado una capa extra. Cada vez que alguien intentara acceder al sistema de pagos, se activaba el protocolo de verificación final. Mi voz, mi terminal, mi ubicación. Solo entonces el sistema podía liberar la autorización. Nadie más podría hacerlo. Nadie. Ahora, al caminar fuera de la empresa, con la caja de mis pertenencias en la mano, sabía que había dejado una marca. Aquel sistema seguía siendo mío, incluso si ya no formaba parte de Carrington. Mientras ellos intentaban avanzar con el contrato, el sistema se mantenía firme, esperando por mí, como un testigo mudo de lo que acababa de ocurrir. Chloe se acomodó en mi antiguo escritorio, con una sonrisa que parecía más forzada que genuina. Su nueva posición como directora de proyectos emergentes le daba una confianza exagerada. La joven no sabía lo que le esperaba. Cada segundo que pasaba frente a la computadora, el sistema le estaba recordando lo que había dejado atrás, algo que no podía entender, ni controlar. Mientras ella se preparaba para aprobar el contrato de defensa, no sabía que el primer obstáculo iba a ser invisible, pero letal. En su mente, todo debería ser simple. Un par de clics, un par de confirmaciones, y el trato estaría cerrado. Pero no contaba con el sistema que había implementado cuidadosamente. Chloe tecleó rápidamente, esperando que todo fluyera sin problemas. No era consciente de que el proceso de autorización final requería algo más que solo acceso a la terminal. Necesitaba mi voz, mi firma digital, mi terminal registrado. Un conjunto de capas de seguridad que se habían construido para proteger el contrato de personas que no estaban capacitadas para tomar decisiones de este calibre. Aida que intentaba acceder, el sistema rechazaba su intento. Un mensaje de error apareció en la pantalla. Autorización fallida. Identificación biométrica incorrecta. Chloe frunció el ceño y probó de nuevo, más confiada esta vez. Sin embargo, el mensaje volvió a aparecer. Acceso denegado. No se reconoce la terminal como origen autorizado. A cada intento fallido, la frustración de Chloe aumentaba. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró para sí misma, mirando al equipo de TI que observaba en silencio incapaz de comprender la magnitud del problema. Ninguno de ellos sabía lo que había instalado en el sistema, y mucho menos cómo funcionaba. Gregory, que había estado observando desde el otro lado de la sala, dio unos pasos rápidos hacia Chloe. ¿Por qué no puedes hacerlo funcionar?, preguntó,
su tono perdiendo paciencia. Chloe, visiblemente nerviosa, le explicó lo que estaba pasando. Pero Gregory solo parecía más confundido. No podían entender por qué el sistema no respondía a un simple clic. Lo que no sabían era que el sistema había sido diseñado para resistir cualquier intento de manipulación. Había sido construido no solo para proteger el contrato, sino para dejar claro que sin mí, nada podría completarse. Nadie más podía firmar ni autorizar esa transacción. La tensión en la sala era palpable. Chloe, incapaz de resolver el problema, empezó a desmoronarse frente a los ojos de todos. El equipo de T no podía hacer nada. Y Gregory, que hasta hace un momento parecía confiado, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Nadie sabía qué estaba pasando ni cómo solucionarlo. La situación había alcanzado un punto crítico. «Esto no puede estar pasando», murmuró Gregory, mirando la pantalla que seguía mostrando el mensaje de error. Los empleados que antes lo veían como una figura inquebrantable ahora lo observaban con duda. La incompetencia era evidente. La nueva directora, elegida para liderar una de las negociaciones más importantes de la empresa, no podía ni siquiera acceder al sistema. Chloe no dejaba de intentar. Hizo más de una docena de intentos, cada vez más frustrada, pero el resultado era el mismo. Autorización fallida. La frustración se palpaba en el aire. El rostro de Chloe se tensaba con cada intento fallido, y la presión en la sala aumentaba. Era como si cada segundo que pasaba hiciera más evidente la falta de preparación de la nueva dirección. Los murmullos se esparcieron entre los empleados cercanos, y muchos de ellos empezaron a tomar distancia, como si intentaran evitar involucrarse en el desastre que se estaba desarrollando. Los más jóvenes, que solo conocían el nombre de Carrington por su imagen pública, no sabían de la experiencia y las capacidades que la empresa había perdido. Gregory, en su intento desesperado por retomar el control, hizo una llamada urgente. Habló con alguien en el otro extremo, su tono cambiando entre la desesperación y la furia. «Necesito que alguien venga a resolver esto, y rápido», dijo, sin esconder su impotencia, pero todos sabían que ya era tarde. El daño estaba hecho. Chloe, por su parte, se encontraba al borde del colapso. Su mirada pasaba de la pantalla al equipo, esperando alguna solución que nunca llegaría. No era su culpa. No podía haberlo sabido, pero el sistema que Olivia había dejado detrás de ella no tenía intención de ceder. El contrato de $100 millones seguía fuera de su alcance, sin importar cuántos intentos hiciera. Carrington estaba atrapado. Y lo peor de todo, aún no sabían que el verdadero caos apenas comenzaba. Estaba sentada en mi casa, mirando el brillo de la pantalla del teléfono, cuando la realidad se instaló por completo. Me habían echado, reemplazada sin ningún tipo de respeto, y el mundo seguía girando sin mí. Pero algo dentro de mí se negó a aceptar. No podía dejar que el legado de años de sacrificios fuera borrado tan fácilmente. Si ellos querían empezar de nuevo, tenían que saber que no podían simplemente cerrar las puertas y seguir adelante. Sabía que el sistema seguía siendo mío mientras Carrington luchaba con la incompetencia de su nueva directora. Yo tenía la última palabra. El contrato de defensa de $100 millones no era solo un número en un papel, era el resultado de años de trabajo y decisiones precisas. Mientras Carrington luchaba con la seguridad tan impenetrable, que incluso si me sacaban de la ecuación, no podían finalizar el trato sin mi participación. El teléfono volvió a sonar. Era Jacob, el analista de TI, que siempre había trabajado conmigo en las sombras. Sabía que algo no iba bien. «Olivia, ¿has visto lo que está pasando?», me dijo, su voz tensa. Le conté lo que sabía, y escuché el pánico en su voz. «No puedo entrar en el sistema. Chloe está tratando de aprobar el contrato, pero está bloqueado. ¿Sabes lo que hiciste?». Me senté erguida, sintiendo una extraña mezcla de rabia y satisfacción. Lo había hecho a propósito. Había diseñado ese sistema para que fuera irrompible, no por falta de confianza, sino para asegurarme de que la empresa no cayera en manos de alguien que no entendiera lo que estaba en juego. La presión estaba comenzando a acumularse. Todos en Carrington querían seguir adelante, pero no podían.
Estaban atrapados, y yo estaba a kilómetros de distancia. Sabía que lo que quedaba por hacer era cuestión de tiempo. No iba a mover ni un dedo para ayudarlo. Habían tomado la decisión de reemplazarme sin pensarlo 2 veces, y ahora debían lidiar con las consecuencias. Había planeado esto cuidadosamente. No dejé nada al azar. No iba a permitir que la historia me borrara tan fácilmente. A través de las horas de incertidumbre, la única certeza era que mi legado seguiría intacto. No podía ser borrado por una simple orden corporativa. Mi trabajo, mi sistema, mi protección seguían siendo irrompibles. La situación comenzó a volverse insostenible. En Carrington, el pánico había reemplazado la calma que siempre había caracterizado a la empresa. Mientras Chloe intentaba, sin éxito, superar el sistema, Gregory comenzó a entender lo que estaba en juego. No solo estaban fallando en un contrato crucial, sino que todo el sistema de la empresa se desmoronaba frente a sus ojos. El caos se desbordaba a cada minuto. Afuera los rumores empezaron a circular. Aquellos que conocían la situación empezaron a hablar, a compartir lo que sucedía detrás de puertas cerradas. Los empleados se preguntaban si lo que estaba ocurriendo era realmente un error de TI, o si había algo más profundo que no se quería admitir. Los expertos en tecnología empezaron a señalar lo obvio. El sistema estaba diseñado para no permitir que nadie más que Olivia pudiera autorizar el contrato. Los intentos fallidos solo confirmaron que el sistema había sido cuidadosamente orquestado para proteger un solo punto de acceso. Fue entonces cuando los medios empezaron a tomar nota. AeroTimes, la principal fuente de noticias financieras en la industria, publicó un artículo explosivo. El titular no dejaba lugar a dudas. Carrington Air pierde contrato multimillonario por un fallo de seguridad interna. Al principio, todo parecía una simple crisis tecnológica, un error común en grandes corporaciones. Pero a medida que los detalles salían a la luz, la historia se complicaba aún más. Los empleados filtraron correos electrónicos internos, conversaciones de Slack, pruebas de cómo el sistema había sido diseñado por mí, y cómo la nueva dirección no había entendido la magnitud del sistema de seguridad que había creado. El artículo de AeroTimes no solo revelaba el desastre dentro de Carrington, sino que también ponía en evidencia la falta de liderazgo y la negligencia de la nueva gestión. La empresa no solo había perdido un contrato clave, sino que también había borrado mi nombre y legado de manera inexplicable. Las redes sociales estallaron. Los comentarios sobre la incompetencia de la nueva dirección se multiplicaron, y muchos se preguntaban por qué Carrington había decidido sustituir a alguien con tanta experiencia y conocimiento por una desconocida. En cuestión de horas, la historia pasó de ser un simple problema interno a un escándalo público. Carrington no solo había perdido un contrato multimillonario, sino que también había perdido su credibilidad. Y lo peor de todo, aún no sabían que el verdadero golpe estaba por llegar. Mientras el caos se desmoronaba en Carrington, yo observaba desde la distancia. Sabía que la narrativa estaba cambiando. Las filtraciones de información, el artículo en AeroTimes, la crisis interna, todo señalaba lo mismo. Nadie podía entender cómo el sistema había sido diseñado, ni mucho menos cómo debía operarse. Y lo peor de todo, nadie sabía que el que realmente había creado y mantenido la estructura era yo. Los correos internos, ahora públicamente accesibles, mostraban el temor palpable de los directores. Nadie sabía cómo reactivar el sistema sin mi intervención. Sin mi permiso, Carrington no podía ejecutar el contrato. Se habían quedado atrapados, sin una solución clara, y mientras tanto, mi nombre seguía siendo erradicado de la historia de la empresa. A través de la prensa, los clientes comenzaron a dudar de la capacidad de Carrington para cumplir con sus compromisos. Aquella promesa de innovación y agilidad que Gregory tanto había pregonado estaba quedando en evidencia como una fachada. Los comentarios en las redes sociales no tardaron en aparecer, burlándose de la incompetencia de los nuevos líderes, mientras los empleados, muchos de los cuales sabían lo que realmente sucedía, comenzaban a hablar abiertamente de la falta de preparación en la nueva gestión. En ese momento, me di cuenta de que no solo se trataba de un contrato perdido, o de un sistema que había sido secuestrado por la ignorancia. Era mi legado lo que estaba en juego.
Había diseñado un sistema que, sin mí, no podía funcionar. Y eso, aunque doloroso, era exactamente lo que había previsto. El valor de mi trabajo no radicaba en el título que tenía, ni en la oficina que ocupaba. Lo que había construido era la estructura que sustentaba el futuro de la empresa, y ahora nadie podía ignorarlo. Yo era la arquitecta de todo esto. Y mientras la empresa intentaba rehacer lo que había sido arruinado por su propia arrogancia, el verdadero peso de la transición recayó sobre mí. No importaba cuánto intentaran ocultarlo, no podían negar lo que había dejado atrás. Aunque me habían sacado, el sistema seguía funcionando exactamente como lo había diseñado, protegiendo la integridad de los acuerdos, salvaguardando la confianza de los clientes, y en última instancia demostrando que mi visión era la única que realmente importaba. Había pasado un par de días desde que la noticia del caos en Carrington había estallado, y con ello, mi nombre había comenzado a circular nuevamente, pero no como esperaban. Mientras a la empresa se hundía, una llamada inesperada apareció en mi teléfono. Era Marcus Levinson, el director de adquisiciones de Constellar AeroTech. Su voz, calmada pero decidida, era la señal de que lo que sucedía estaba tomando un giro aún más importante. Olivia, comenzó, hemos tenido tiempo de analizar todo lo que ha pasado, y después de discutirlo, la dirección ha tomado una decisión. Queremos que formes parte de nuestro equipo, no como una contratista, sino como socia estratégica. No hay nadie más que entiendan el valor de lo que has hecho. Necesitamos tu experiencia. Mi primera reacción fue de incredulidad. Tras todo lo que había sucedido, ahora me ofrecían un puesto en el que mi visión, mi capacidad realmente serían valoradas. Después de todo lo que había perdido, durante un instante, dudé. La propuesta era atractiva, pero también lo era la idea de mantenerme alejada del caos que Carrington había creado. ¿Por qué regresar a un entorno corporativo, especialmente después de haber sido prácticamente borrada de la historia? Sé que esto es un momento crucial, continúa Marcus, pero lo que hemos visto estos días es el reflejo de una verdad. Lo que hiciste no se puede ignorar. Sabemos que el valor de tu trabajo ha sido subestimado, pero aquí lo vemos, y queremos que sea parte de lo que estamos construyendo, sin las complicaciones de un contrato o el peso político de otros lugares. El peso de sus palabras me alcanzó. Lo que había sucedido en Carrington no solo había sido un golpe a mi ego, sino una prueba de que no estaba dispuesta a ser reemplazada tan fácilmente. El trabajo que había hecho seguía siendo valioso, y ahora parecía que alguien finalmente lo reconocía. Constellar AeroTech me ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, con un papel en el que mi capacidad no solo sería visible, sino esencial. Tomé una respiración profunda antes de contestar. Voy a aceptarlo. No voy a volver a esconder lo que soy ni lo que sé hacer, no solo por mí, sino por lo que realmente valgo. Mi decisión estaba tomada, y con ella comenzaba un nuevo capítulo. La decisión de unirme a Constellar AeroTech fue más que un simple paso profesional. Fue un acto de liberación, un reinicio que sentía necesario. Los días que pasaron desde que dejé Carrington se convirtieron en una oportunidad para redescubrir mi propósito. Había pasado años atrapada en un sistema que no valoraba mi trabajo, pero ahora, finalmente, era yo quien decidía el rumbo de mi carrera. Me mudé a un espacio tranquilo, lejos del bullicio de la vida corporativa que había conocido. En lugar de las paredes frías de la oficina, me rodeaba la luz natural que inundaba mi nuevo espacio. El ruido constante de las reuniones y los informes dejó paso a una paz que nunca imaginé encontrar. Había algo profundo en este nuevo comienzo, algo que me decía que todo lo que había pasado era solo una preparación para lo que vendría. La llamada de Marcus había marcado el principio de mi camino hacia un futuro, donde mi voz, mi conocimiento y mis habilidades ya no serían ignoradas. Me ofrecieron un rol que no solo reconocía mi experiencia, sino que me brindaba la libertad de diseñar proyectos y estrategias sin las limitaciones que una gran corporación podría imponerme. Estaba lista para reinventarme y dejar atrás la sombra de la empresa que no me supo valorar. Los días en Constellar se sintieron frescos, llenos de posibilidades. La interacción con nuevos colegas, el desafío de adaptarme a otro entorno,
Me recordaba por qué había comenzado este camino en primer lugar, para crear, para innovar y, sobre todo, para ser dueña de mi destino. No necesitaba estar en una oficina de lujo, ni ser la directora de una empresa gigante para sentirme realizada. Mi capacidad era mi verdadera fuerza, y ahora podía usarla sin restricciones. Había dejado atrás la necesidad de validación ajena. Mi valor ya no dependía de los aplausos corporativos, ni de las palmaditas en la espalda. Sabía que a partir de ahora, mi éxito no estaría definido por un título o un cargo. Estaba construyendo algo mucho más sólido, una carrera basada en mi propio juicio, una que no dependiera de nadie más, sino de mi capacidad para seguir adelante y crear un impacto real. Al final, encontré paz en mi independencia. No necesitaba que me reconocieran para saber lo que valía. Mi futuro era mío para crear, y eso era más que suficiente. La noticia de mi partida dejó una marca profunda en Carrington. Al principio, nadie parecía notar la magnitud de mi ausencia, pero a medida que pasaban los días, la empresa empezó a sentir los primeros efectos de la desestabilización interna. La confianza, que una vez había sido sólida como una roca, comenzó a desmoronarse. La dirección intentó mantener la fachada, pero sabían, en el fondo, que algo se había perdido irremediablemente. Los empleados, antes leales, se sintieron desplazados. La falta de liderazgo experimentado se hizo evidente. Chloe, por mucho que intentara encajar en mi puesto, no tenía la capacidad de tomar las riendas de una empresa de tal magnitud. Sus decisiones, impulsivas y superficiales, no fueron bien recibidas. El equipo comenzó a cuestionar sus directrices, y la moral se desplomó. Aquello que parecía ser una transición sin obstáculos, se convirtió rápidamente en un colapso estructural. Mientras tanto, Gregory se encontraba atrapado en su propio juego. Había sido el hombre en la cima, el líder indiscutido, pero ahora se veía rodeado de dudas y cuestionamientos. Los números no mentían, y la caída de Carrington estaba comenzando a reflejarse en las cifras de ventas, en los contratos que se caían uno tras otro, y en las pérdidas de clientes clave. El contrato de defensa de $100 millones, que había sido el sello de su mandato, ahora era un símbolo de su fracaso. Los medios no tardaron en volverse contra él. Las entrevistas en las que antes se había mostrado confiado y seguro se transformaron en una cadena de excusas y explicaciones vacías. Su sonrisa ya no era convincente. El hombre que una vez había proyectado una imagen de poder y éxito ahora parecía un líder derrotado. Lo peor de todo era que Gregory, aun con todo su poder, no veía lo que realmente estaba sucediendo. Continuaba tomando decisiones erráticas, tratando de reparar lo irremediable, pero cada intento solo dejaba al descubierto más fisuras en su liderazgo. Los inversores empezaron a dudar, los ejecutivos se distanciaron, y los rumores de su caída se hicieron imposibles de ignorar. Carrington había perdido su rumbo, y Gregory, atrapado en su ego, no pudo salvar lo que su propia arrogancia había destruido. En los días que siguieron a mi salida de Carrington, me di cuenta de algo fundamental. El poder no siempre necesita ser ruidoso para ser efectivo. No tenía que estar allí, en medio del caos, para saber que el impacto de mis acciones seguía siendo fuerte. El sistema que había diseñado, la estructura que había creado, demostraron ser más resistentes que cualquier título o puesto de poder. El verdadero legado no radica en lo que la gente dice sobre ti, sino en lo que dejas atrás cuando ya no estás. La salida de Carrington no fue solo una despedida, fue un recordatorio de que el verdadero control no siempre está en las manos de quienes aparentan tenerlo. A veces el poder está en lo que uno crea, en las decisiones que toman quienes realmente entienden el panorama. Yo había construido algo que nadie más podía replicar, algo que, aunque invisible, era esencial para que la máquina siguiera funcionando. Y al final, eso fue lo que les costó más caro a ellos. Subestimaron lo que representaba mi conocimiento, mi capacidad de anticipar los riesgos. Había pasado años dando lo mejor de mí, y aunque mi nombre ya no estuviera en las oficinas de Carrington, había dejado algo mucho más poderoso,
una huella en la infraestructura de la empresa que ni siquiera Gregory ni Chloe podían borrar. No necesitaba un reconocimiento público para sentirme validada. El hecho de que el sistema no funcionara sin mí ya decía todo lo que necesitaba saber. El verdadero poder es ese, el que permanece cuando te alejas, el que se sostiene por sí mismo. Mientras otros luchaban por llenar el vacío que dejé, yo avanzaba, no porque necesitara demostrar nada, sino porque había aprendido a caminar por un camino que no dependía de la validación ajena. Había construido mi camino, y ahora podía seguirlo sin más distracciones, sin las ataduras de un puesto o un cargo. El legado de una persona no siempre se mide en logros visibles, sino en la capacidad de influir incluso cuando ya no eres parte del escenario. El silencio que siguió a mi partida fue el mayor testimonio de mi impacto. No hace falta gritar para dejar una marca en el mundo. A veces, basta con hacer las cosas bien, y el resto se encarga de hablar por ti.